Hola, ¿qué tal? Es muy grato poder saludarles, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer uso del software GeoGebra para darle solución al siguiente problema que dice de la siguiente manera. Dada la siguiente función vectorial r de t igual a 2t menos 3 en i más 3 más 4t menos t cuadrado en j, donde t viene por el intervalo de 0 a 5, en este caso son segundos, pues grafique, inciso A, el vector de velocidad tangencial, inciso B, el vector de aceleración normal, inciso C, el vector de aceleración tangencial, inciso D, grafique el círculo osculador. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, en realidad es muy sencillo. Para eso vamos a hacer uso de nuestras fórmulas que vimos en el video anterior. Si no lo han visto, recomiendo que lo vean. Voy a dejarles el link aquí en la barra de comentarios para que lo puedan ver. Decíamos que la posición se va a escribir por un vector que le vamos a llamar r de t, y este vector va a tener componentes en i, j y k con las funciones xt, y t y z de t, que van a ser funciones paramétricas, ¿sí? Van a ser funciones cuyo parámetro va a ser el valor t, que en este caso sería el tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es encontrar las ecuaciones paramétricas de este vector, y eso lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, este vector r de t, ¿sí? Observamos que su componente en i sería 2t menos 3. Entonces significa que x de t va a ser igual a 2t menos 3. Ya tenemos el valor de x. Ahora, para hallar el valor de y de t es igual a 3 más 4t menos 2t cuadrada. Entonces, estas serían las ecuaciones paramétricas correspondientes a la curva generada por esta función vectorial. Entonces, lo primero que vamos a hacer es introducir estas ecuaciones paramétricas en GeoGebra. Para ello, ya estamos en GeoGebra. Entonces, vamos a escribir el comando curva, ¿sí? Tenemos aquí curva, y vamos a meter la primera expresión que ya la tenemos, que sería 2t menos 3. Aquí vamos a, en vez de usar la t, vamos a usar la s. ¿Por qué? Porque la t GeoGebra me entiende que t va a ser este valor del deslizador que hemos creado. Sin embargo, si yo hago esto aquí, bueno, yo necesito meter esto en forma simbólica, en forma algebraica. Por lo tanto, si yo meto la t, pues bueno, va a estar cambiando la t en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a meter otra variable para que podamos trabajar esta ecuación. Entonces vamos a elegir la letra S, o la letra A, o la letra que tú quieras, ¿no? En este caso yo voy a elegir la letra S. Entonces vamos a meter nuestra ecuación y sería 2s. Acuérdense que vamos a cambiarlo. Menos 3. Siguiente expresión, pues vamos a meter el valor de la siguiente ecuación, que sería el valor de y, que sería 3 más 4t menos 2t cuadrado. Entonces escribimos aquí, escribimos 3 más 4s menos s elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Parámetro le decimos que sea el parámetro S, valor inicial. Vamos a decirle que sea el valor de 0, porque ese es el valor que nos marca aquí el problema. Valor inicial en 0 y valor final en 5. Y valor final, pues le vamos a dar T. ¿Okay? Le damos Enter, y al mover aquí nuestro deslizador, vamos a observar, voy a bajar esto tantito, que ya tenemos entonces nuestra curva paramétrica. ¿Ok? Aquí vamos a trabajar esto como una ecuación paramétrica. Entonces, nuestra curva paramétrica sería llamada A, así lo llamo GeoGebra. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra curva. Vamos a regresarnos a nuestras ecuaciones, y ahora lo que sigue es calcular la velocidad y la aceleración. Para eso lo vamos a hacer muy sencillo, y lo vamos a hacer a través del siguiente comando. Entonces escribimos derivada, ¿sí? Escribimos derivada y vamos a usar la función que dice curva, derivada curva. Y vamos a introducir el nombre de la curva que generó GeoGebra, que en este caso se llama A. Le doy Enter y ya tengo la primera derivada. La voy a ocultar porque no nos va a interesar ahorita su gráfico. A continuación calculo la segunda derivada. Entonces escribo derivada de la curva. ¿Qué curva? Pues la curva A. Le voy a dar una coma y le voy a dar número 2, que significa la segunda derivada, ¿sí?, de esta curva. Le damos Enter y ya tenemos ahora la curva de la segunda derivada. También la vamos a ocultar. Bien. Ahora, nosotros para poder trabajar GeoGebra, ¿sí?, necesitamos decirle a GeoGebra que vamos a tener que interpretar esto como vectores. Entonces, para ello vamos a usar los vectores u, v y w.
En GeoGebra, cuando usamos una U, una V, una W, entiende GeoGebra que estamos trabajando con vectores, ¿ok? Entonces vamos a decirle que el vector U va a ser el vector de posición, que va a ser R de t, que sería este vector que ya tenemos aquí. Entonces vamos a hacer que sea U, V y W para entender posición, velocidad y aceleración, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, muy sencillo. Escribimos aquí en la entrada U igual y vamos a decirle que sea A paréntesis de t. Y cuando yo haga esto, fíjense que sin que dé enter se está visualizando un vector. Entonces le damos enter. Listo, ya tenemos el vector de posición. Ahora vamos a hallar el vector de velocidad. Entonces vamos a decirle que sea v igual a a' de t. ¿Sí? Pero recuerden que a' es como lo llama GeoGebra. Esta es la correspondiente a la velocidad. Le doy enter y ya tengo el vector de velocidad. De una manera similar voy a escribir w a doble prima de t, ¿sí? A doble prima de t, le doy enter y ya tengo los vectores que yo requiero. Vamos a ocultarlos, ¿sí? Vamos a ocultarlos para poder continuar nuestro cálculo. Ahora, necesitamos hallar la rapidez. La rapidez va a ser igual a la magnitud del vector de velocidad. Entonces vamos a GeoGebra y vamos a escribir rapidez. Y rapidez va a ser la magnitud, pero aquí en GeoGebra para la magnitud de un vector escribimos el comando longitud. ¿Longitud de quién? Del vector velocidad, que sería v. Le damos enter y listo, ya tenemos la rapidez. Entonces en cualquier valor que yo cambie a t, de 0 a 5 segundos, van a cambiar sus valores, incluyendo la rapidez. Ahora bien, vamos a darle solución al problema. Lo dice inciso A, el vector de velocidad tangencial. Bueno, hay que mencionar que este vector, ¿sí? Es el vector v, y el vector v habíamos dicho que era el vector, perdón, aquí vamos a cambiarle a negrita. El vector velocidad es igual a la rapidez por el vector tangencial, ¿ok? Entonces así como vamos a poder hallar este vector. Entonces necesitamos la rapidez, que esa es una escalar, que la calculamos con esta ecuación, que es la magnitud del vector de velocidad, que ya lo hicimos en GeoGebra, y vamos a multiplicar por el vector tangencial. Entonces necesitamos hallar el vector tangencial. ¿Cómo hallamos el vector tangencial? El vector tangencial es igual a la derivada del vector de posición r de t entre la magnitud de dicho vector, que sería r' de t. Entonces vamos a hacer esto en GeoGebra y va a ser muy sencillo. Entonces vamos a decirle que sea el vector r' de t, pero r' es b, ¿sí? Porque es la primera derivada, entre la rapidez, que ya también ya la calculamos. Entonces le decimos b, lo divide entre rapidez, ¿sí? Le damos enter y aquí nos ha creado el vector, que este sería el vector tangencial. Vamos a seleccionar el vector, le nombramos, escribimos t mayúscula y listo, ya tenemos el vector tangencial. Entonces, para darle solución al inciso A es el vector de velocidad tangencial. Entonces vamos a multiplicar la rapidez por el vector tangencial que ya hemos calculado. Por lo tanto, nos vamos a GeoGebra y escribimos rapidez, ¿sí?, por el vector tangencial. Le damos enter y listo, ya tenemos este vector. Sin embargo, observe que este vector, ¿sí?, su origen está en el origen del sistema. Entonces, ¿cómo pasamos este vector aquí arriba? Bueno, va a ser muy sencillito. Para eso, primero tenemos que crear un punto. Vamos a crear aquí un punto, ¿sí? Entonces vamos a decirle a GeoGebra que nos cree el punto P y vamos a decirle que sea A paréntesis de T. Eso significa que nos dé el punto y que nos da la curva paramétrica a evaluar. Le doy enter y aquí tengo la coordenada. ¿Ok? Tengo un punto cuyas coordenadas son menos 0.4, 6.51 cuando t vale 1.3. Si yo varío aquí el tiempo, pues este punto va a cambiar sus coordenadas. Ahora bien, entonces este vector hay que pasarlo aquí arriba. ¿Cómo lo vamos a pasar? Pues muy sencillo. Para eso vamos a usar el comando vector. Vector, punto inicial y punto final. Entonces vamos a seleccionar este comando y en punto inicial vamos a decirle que es el punto P. Punto final le vamos a decir que es el punto P y le vamos a sumar el vector que ya teníamos, es decir, el vector que sería rapidez multiplicado por el vector tangencial.
Le damos Enter y observen que aquí ya tenemos entonces el vector de velocidad, ¿sí? Este vector de aquí lo voy a ocultar, que no lo voy a necesitar, porque el que yo requiero es este, ¿sí? Pero este vector va a ir, observen que siempre va a ser tangente en el punto P. Vamos a cambiarle su color para poderlo visualizar de una mejor manera y entender entonces que este es el vector de velocidad. Vamos a cambiarle aquí su nombre y decimos que es el vector, que es la velocidad tangencial. Entonces ya tenemos el visual, velocidad tangencial, ya tenemos la velocidad tangencial, ¿ok? Entonces vamos a con el siguiente inciso. El siguiente inciso nos dice el vector de aceleración normal. Ok, ¿cómo vamos a hallar esto? Para eso nos vamos a auxiliar esta ecuación de la aceleración que habíamos también mencionado en el video anterior. Primero vamos a calcular la aceleración tangencial y para ello vamos a usar esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que es el producto escalar del vector velocidad y aceleración dividido entre la rapidez. Entonces vamos a calcular la aceleración tangencial. Entonces vamos a hacerlo y decimos que es el producto escalar, aquí está el comando, producto escalar, ¿de quién? Del vector velocidad y el vector de aceleración, que si recuerdan era W correspondientemente a la velocidad y la aceleración. Dividimos entre la rapidez, damos enter y ya tenemos este valor. Vamos a darle clic derecho, renombramos y le llamamos aceleración minúscula, aceleración tangencial, ¿no? Le damos enter y listo. Ahora tenemos que proceder a calcular la aceleración normal. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer uso de esta segunda ecuación, esta que tenemos aquí. Y la aceleración normal es la magnitud, ¿sí?, del producto vectorial de la velocidad y la aceleración dividido entre la rapidez. Vamos a hacerlo. Entonces aquí, para la magnitud, como es un vector, como este vector que tengo aquí, va a ser un vector resultante del producto cruzante de dos vectores. Como estoy en un plano, como estoy en R2, ¿sí? Si yo multiplico, si yo calculo el producto vectorial de dos vectores en R2, pues el vector resultante, o este vector, va a ser un vector perpendicular al plano donde se encuentra el vector V y el vector A. Por lo tanto, me quedaría una componente en K, ¿sí? Su componente en J sería 0, solamente me quedaría una componente en K. Al elevar al cuadrado y sacarle la raíz cuadrada, es como si calculara su valor absoluto. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a decir el valor absoluto, escribimos ABS, le damos Enter. ¿De quién? Del producto vectorial, ¿sí? Producto vectorial del vector de velocidad y el vector de aceleración, que será W, y dividimos entre la rapidez. Le damos Enter y ya tenemos un nuevo valor. Damos clic derecho, renombramos y vamos a decir que se llame aceleración normal. Le damos OK y listo. Entonces hasta aquí ya tenemos la aceleración tangencial y la aceleración normal en cualquier instante de tiempo. Si nosotros cambiamos aquí, observen que esto pues, va a cambiar también el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí vamos bien. Vamos a regresarnos a nuestro formulario y para hallar el valor del vector normal vamos a usar una estrategia. Vamos a despejar este vector. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. El valor de la aceleración, que ya lo tenemos de este lado, observen que es la segunda derivada. Este de aquí es el mismo que aquí. Entonces sería la segunda derivada, o el vector de aceleración, menos, ¿sí?, la aceleración tangencial multiplicada por el vector unitario t, ¿sí?, que es el vector tangencial, y vamos a dividir entre la aceleración normal. Bueno, vamos a hacer este cálculo del vector normal. Entonces, bueno, nos regresamos a GeoGebra y vamos a decirle que sea la aceleración. Entonces, abrimos un paréntesis porque vamos a hacer una división, ¿ok? Dentro del paréntesis escribimos el vector W, que sería la aceleración. Ahí está, la aceleración menos la aceleración tangencial, que multiplica el vector tangencial y divide, ¿sí?, entre la aceleración normal. Le damos Enter y observen que ya tenemos este vector. Entonces este vector va a recibir el nombre de vector normal. Entonces vamos a cambiarle el nombre y la vamos a llamar N. Entonces listo, ya tenemos, aquí quiero que observen bien, voy a hacer esto un poquito más grande, tenemos el vector tangencial y el vector normal, que si ustedes recordarán, este vector, estos dos vectores son vectores unitarios, significan que su magnitud es de 1. Vamos a comprobar eso, que la teoría con la práctica pues se cumple. Por ejemplo, voy a posicionar aquí cuando el tiempo es 2, ahí está el 2. Entonces me dice que cuando el tiempo es igual a 2, en este caso el vector tangencial se va a alinear con el eje de las X.
Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta de aquí acá cuánto mide, mira, mide 1. Significa que este es un vector unitario, ¿sí? Porque mide o cuya magnitud es igual a 1. El vector normal también tiene una magnitud de 1. Sin embargo, el vector normal va a formar un ángulo de 90 grados respecto al vector tangencial. Entonces, no importa cómo cambiemos el tiempo, esos dos vectores pues, siempre van a formar un ángulo de 90 grados. Lo que veíamos en la teoría del video pasado. Okay. Entonces, vamos a continuar con lo que nos pide el problema. Vamos a alejarnos un poquito para poder visualizar mejor esto, ¿no? Entonces, ahí está. Listo. Ahora, el siguiente inciso nos dice aquí está, el vector de aceleración normal. Bueno, ¿cómo vamos a hallar ese vector de aceleración normal? Pues vamos aquí a nuestras ecuaciones y el vector de aceleración normal sería la aceleración normal por el vector normal, ¿sí? Que ya lo tenemos. Entonces nos vamos a GeoGebra y vamos a hacer uso del comando vector, punto inicial P, punto final P, y le vamos a sumar aceleración normal por el vector normal que ya también tenemos, ¿no? Le damos enter y observen que aquí tenemos este nuevo vector. Voy aquí a cambiar el valor de t y observen que ese vector, ¿sí?, es perpendicular a este vector tangencial. Entonces este sería nuestro vector que se nos pide. Vamos a cambiarle de color a verde para verlo mejor y vamos a cambiar su nombre. Entonces vamos a renombrarlo y vamos a llamarlo aceleración normal, ¿sí? Ahí está, aceleración normal. Le damos OK. Entonces ya tenemos la aceleración normal. Vamos con el siguiente inciso. Se nos pide ya el vector de aceleración tangencial. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Nos vamos a la fórmula y habíamos quedado que la aceleración tangencial es igual al valor de esta aceleración, ¿sí?, al módulo de la aceleración tangencial multiplicado por el vector tangencial. Bueno, entonces vamos a hacer. Nos vamos a GeoGebra, escribimos el comando vector, segunda opción, punto inicial, punto inicial P, final P más aceleración tangencial por el vector tangencial. Le damos enter y aquí tenemos ahora el siguiente vector. Voy a ocultar aquí el vector de velocidad tangencial para que lo podamos ver más claro. Y observe que seguía este vector. Entonces vamos a también a cambiarle de color a verde, ¿sí? En este caso verde son aceleraciones, azul son velocidades, ¿va? Vamos a cambiarle su nombre y vamos a llamarle aceleración, ¿sí?, tangencial. Damos enter y entonces ya tenemos las dos aceleraciones. Vamos a comprobar que en la ecuación nos dice que si nosotros sumamos esos dos vectores obtenemos el vector de aceleración. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces volvemos a escribir el comando vector, punto inicial, punto final. Escribimos vector punto inicial P, punto final P. Pero le vamos a sumar esos dos vectores. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo el vector de aceleración normal? ¿Sí? Y algo mal, aceleración, ¿no? Déjenme ver dónde escribí mal, no, casi no alcanzo a ver. Acelera, medio disléxico, aquí disculpen, aceleración. A ver, voy a volver a escribir, creo que me estoy equivocando. Aceleración normal, ahí está. Y le vamos a sumar la aceleración tangencial, ¿sí?, tangencial, para ver qué es lo que sucede, para ver qué es lo que pasa. Entonces creo que lo escribí mal también. Tangencial, vamos a ver, tangencial, no sé dónde escribí el error. Aceleración, por ejemplo, le pongo nombres tan grandes. ¿Sí? Ahí, tangencial, ahí está. Lo voy a copiar porque no voy a ver dónde me equivoqué. Entonces voy aquí a renombrar y se escribí doble I, ¿ya vieron? Por eso me daba ese error, porque lo había escrito con doble I. Listo, por eso no me lo reconocía GeoGebra. Bueno, vamos a escribirlo nuevamente. Vector, punto inicial P, punto final P, más aceleración, ¿sí?, normal, ahí está, más aceleración tangencial. Como lo habíamos escrito con doble I, por eso no lo reconocía. Le damos enter y observen que aquí este vector que nos ha generado GeoGebra
Pues es la suma del vector aceleración normal y aceleración tangencial. Sin embargo, este vector nos dice que es la aceleración, pero la aceleración ya la teníamos, que es el vector W. Voy a activar el vector W y observa que este vector y este vector tienen exactamente la misma medida, ¿sí? Tienen el mismo módulo. Por lo tanto, estamos viendo cómo la teoría pues, se está cumpliendo aquí en este ejercicio, ¿ok? Bueno, ahí quería mostrarlo para que vieran que esto sí se cumple. Entonces vamos a ocultarlo y ya tenemos el siguiente inciso, ¿no? Vamos a ocultar esos dos vectores. Ahí está. Para el siguiente inciso. Bueno, el siguiente inciso nos pide graficar el círculo osculador. ¿Cómo hacemos eso? Si bien en el video pasado también habíamos mencionado que podíamos calcular la curvatura y lo hacemos con la siguiente ecuación, que es la magnitud del producto vectorial de la velocidad y de la aceleración dividido entre la rapidez del cubo, ¿sí? Entonces vamos a calcular la curvatura. Entonces nos vamos aquí a GeoGebra, le decimos que K, ¿sí? Porque la representamos con la letra K, es igual, entonces escribimos otra vez valor absoluto, ¿sí? Del producto vectorial de la velocidad y la aceleración, pero vamos a dividir entre la rapidez, ¿sí? Elevada al cubo, porque es lo que nos dice la ecuación. Dice que cometí un error otra vez. Así es que escribí A y no es A, es W, ¿verdad? Porque si no, no nos va a dar. Pensé que W quedamos que era la aceleración. Entonces sería valor absoluto del producto vectorial de V y W, velocidad y aceleración, entre la rapidez al cubo. Le damos Enter y ya calculé la curvatura, que me da un valor de 0.4 en este momento, cuando te vale 2.4, ¿no? Entonces, voy a regresarme mis ecuaciones y ahora calculo el radio de curvatura. Y el radio de curvatura, bueno, lo vamos a calcular de una forma muy sencilla. Vamos a decirle que sería R, creo que no tenemos ninguna R, no. Vamos a escribirle radio, para que no tengamos problema, ¿no? Entonces, radio es igual a 1 entre K, que ya también lo calculamos, le damos Enter y ya tenemos entonces el valor del radio. Entonces ya tenemos el radio. Bien. Ahora, para hallar el vector de posición del centro de curvatura, ¿sí? Vamos a usar esta ecuación que nos dice que el vector de posición R de C, que sería este vector, es igual al vector R de T, que es el vector de posición, es este vector que ya teníamos, y le vamos a sumar el vector que sería de ρ, esta letra es ρ, sería el radio de curvatura, por el vector normal. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos vamos a GeoGebra, nos vamos aquí a la entrada y vamos a decir que nos dé el vector U, ¿sí? U, y va a sumar. ¿Por qué U? Porque U quedamos que es el vector de posición, no se les olvide. Multiplicado por radio, que multiplica el vector normal. Le damos Enter y nos ha dado un vector de posición, ¿sí? Nos ha dado un nuevo vector. Fíjense qué pasa si yo cambio aquí este valor, ¿sí? También su valor va a ir cambiando. Entonces, ¿qué pasa con este vector? Bueno, sus coordenadas, ¿sí? O más bien su valor de su abscisa y su ordenada, pues va a corresponder al centro de la circunferencia, de esa circunferencia osculatriz. Entonces nosotros necesitamos hallar los valores necesitamos un punto, ¿sí? Que sea el vector. Por lo tanto, vamos a escribir el comando punto. A ver, vamos a intentar esto. Vamos a escribir A y vamos a decirle que nos dé como abscisa pues la X de D, toma Y paréntesis de D. Le damos Enter, ¿sí? ¿Por qué escribí esto? Porque X significa dame la abscisa, ¿sí? Del vector D, toma la ordenada del vector D. Entonces, como ya tenemos la abscisa y la ordenada correspondiente a este vector, lo vamos a llamar que sea el punto A. Le damos Enter y ya tenemos el punto A, ¿sí? Entonces, este punto A, vamos a ocultar este vector que no vamos a ocupar, serían las coordenadas del centro de la circunferencia osculatriz. Por lo tanto, ya podemos hacer la gráfica de dicho círculo, ¿no? Entonces, vamos a usar el comando circunferencia. Elegimos el comando de punto y radio. Entonces, ¿qué punto? Pues sería el punto A que acabamos de calcular. El radio, pues sería radio. Le damos Enter y miren, ya tenemos el valor, o ya tenemos más bien
la gráfica de dicha circunferencia. Esta circunferencia se llama osculatriz. Ok, vamos a cambiarle aquí su color y ahí está. Vamos a cambiarle también su propiedad de línea para que la podamos ver un poquito mejor. Entonces observen que ya tenemos ese valor de curvatura. Decíamos que si la curvatura, ¿sí?, es muy cerrada, pues este círculo pues, se va a hacer más pequeño. Si la curvatura es muy grande, pues este radio del círculo también va a tender a infinito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a activar el vector de velocidad tangencial para que lo podamos ver ahí, y vamos a darle una animación a este, como que está siendo muy lento, ¿no? Vamos a cambiar su propiedad para que lo podamos ver mejor y le vamos a decir que es un incremento de 0.01. Aprovechando, vamos a cambiar el ancho de los píxeles. Vamos a ponerle que sea, por ejemplo, 500 para que vean qué pasa. Le damos aquí cerrar y entonces este vector pues se ha generado un poquito más grande, ¿no? Y se puede ver mejor. Vamos a darle clic derecho, le damos en animación y observen aquí cómo va cambiando la velocidad tangencial conforme pasa el tiempo. Aquí voy a ocultar este vector W. Entonces tenemos el vector tangencial, tenemos el vector normal que ya hemos calculado, y observen cómo va cambiando este vector conforme pasa el tiempo. Vamos a activar la aceleración normal porque también ya la teníamos. Observen cómo apunta hacia el centro, ¿sí?, de esta curvatura. También tenemos el vector de aceleración tangencial que va a ser paralelo al vector tangencial. Y hemos así pues dando solución a este problema, pues haciendo uso de las ecuaciones que ya hemos visto en el video anterior. Espero que les sea muy útil, espero que les ayude mucho. Si tienen alguna duda o pregunta, pues me la pueden hacer saber. Y bueno, siempre estaré gustoso de leer sus comentarios aquí pues, en la barra de comentarios. Espero que les sirva. Nos vemos en un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.